versión más corta para efectos de poder cumplir con el requisito de la universidad que es 15 minutos. Ya estoy listo. Muy bien, cuando quieran, por favor. ¿Ya? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Adelante. mi tesis de maestría en Derecho de la Empresa consiste, pues, tengo un título que le titulé Sociedad Offshore de Panamá, empresa competitiva o fachada para evadir impuesto en tiempos anteriores a los papeles de Panamá. El índice que van a ver a continuación lo voy a desarrollar a continuación. Como justificación, yo les debo manifestar de manera muy enfática y sincera de que he nacido en un país llamado Colombia, en el cual he sido víctima, como el resto de millones de colombianos, por culpa de la corrupción, de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Esto entre la complicidad de diferentes tipos de actores como políticos, corruptos, narcotraficantes, testaferros, grupos armados violentos e incluso empresarios que lamentablemente han generado una repercusión dentro de la sociedad colombiana y eso se ve reflejado en la sociología y en la antropología de la sociedad colombiana como la falta de empleo, educación, servicios públicos básicos insatisfechos, falta de vías de comunicación, falta de techo para muchos colombianos y bienestar. A raíz de ello, con ese dolor que yo tengo como colombiano, como ser humano y como abogado, surgió un escándalo a nivel nacional en el año 2016 por parte del canal alemán, el mejor del mundo para mí, que es el canal DW, y salieron implicados 1.245 colombianos en el escándalo mundial de los papeles de Panamá o lo que llamamos los Panama Papers. A partir de ahí surge, y aquí viene la justificación de mi trabajo, surge el interés mío, no solamente como abogado, sino como persona, de estudiar y analizar y desentrañar todo tipo de operaciones lícitas o no lícitas, claras o oscuras, para concluir sobre los paraísos fiscales y las empresas offshore. Ya tenía el impulso con ese escándalo de los papeles de Panamá y lógicamente todo el análisis que hago es en Panamá. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico con un enfoque en hermenéutico. La intención mía es interpretar las causas y los efectos y, por supuesto, concluir acerca de las operaciones de las sociedades offshore respecto a la evasión y sobre todo también la elusión fiscal. Como marco teórico debo manifestarles que hay una teoría que instituyó el Papa San Gelasio y para ello lo remito a un libro maravilloso de George Savigny que se llama Teoría de la Historia Política y allí manifiesta que el Papa San Gelasio creó esta teoría de las dos espadas, donde una espada se la da a el Papa de Roma como el representante divino de Dios acá en la tierra y la otra espada se la da al rey como el representante de Dios en la tierra, pero con el poder secular. De ahí surge la pirámide del poder de la Edad Media, que hoy en día, pues, la verdad no varía demasiado, y es donde hay unas ciertas clases privilegiadas que ostentan del poder y siempre han subyugado a otras clases. En este caso, en la Edad Media, el rey absolutista, déspota, tirano, pues imponía tributos y lamentablemente había otros a los cuales no. Tenemos un antecedente histórico en la Edad Media también, donde el rey de Francia empieza a generar los tributos como los conocemos hoy en día, por lo menos en nuestra sociedad occidental. Y es que empieza a grabar para poder ir a la guerra con Inglaterra, que siempre ha estado, siempre estuvieron inmersos en guerras y también para colaborar con las guerras santas, con las cruzadas, el rey impuso impuestos a las tierras reales y quienes sufrieron esos impuestos fueron los agricultores y los artesanos. Pero más adelante también impusieron impuestos indirectos, impuestos, por ejemplo, a la sal, al patrimonio, a los bienes, a la renta, a las ganancias y a los réditos. Y había una clase privilegiada que no soportaba tributos, como la nobleza y el clero. Eso generó que esa desigualdad tributaria se gestara la Revolución Francesa por el año 1789 y generó la Declaración de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se gestan, donde está la génesis de los principios de la tributación de Occidente. Se protege a la propiedad privada, lógicamente es el capitalismo moderno. Allí hay una gran cantidad de artículos que propenden por la tributación como la conocemos hoy en día.
Ahora, hablando de paraísos fiscales, nos podemos ir a un antecedente muy interesante y es que en las Islas Caimán, en esas épocas de la colonia, tanto británica como española, los piratas ingleses hurtaban, saqueaban los buques o los navíos de los españoles que pues habían sido cargados con el oro de los indígenas y estos señores piratas llegaban a las Islas Caimán y buscaban refugio. Entonces el rey británico imponía pagar un tributo, pero muy bajo, o en su defecto le solicitaba pagarle con parte del botín. Ahí podemos tener los primeros vestigios de lo que es un paraíso fiscal. Ahora, entrando ya en materia de lo que son los paraísos fiscales, tenemos en consideración que uno de los grandes artilugios de los paraísos fiscales es el secreto bancario, que se protege con pena privativa de la libertad. Por 1934 lo legisló el Parlamento suizo y también lo hizo el Reino Unido una vez la descolonización y que comienza la mancomunidad de naciones. Ahora bien, analizando el paraíso fiscal que más me interesa para mi investigación, que es Panamá, tenemos que Panamá tiene una facilidad para crear empresas, incluso por Internet, que en 2 días ya queda totalmente registrada, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo e incluso por Internet. No existe una definición como tal exacta de lo que es un paraíso fiscal, pero se puede manifestar de que tiene una legislación especial, atractiva, proteccionista, secreta, que lo que busca es el gran flujo no solamente de capitales, sino de todo tipo de personas. Ahora bien, con base en el principio universal e internacional del derecho, tenemos que como efecto de la descolonización y con el principio internacional de la autodeterminación de los pueblos y con base en el principio de legalidad, Media. entonces, los paraísos fiscales generan leyes que protegen el secreto bancario, el secreto societario, el secreto accionario y hermetismo tributario, no compartir información con las demás entidades tributarias a nivel mundial. La legislación panameña que protege las sociedades offshore es la Ley 32 de 1927, que arropa como tipo societario la sociedad anónima y que tiene una figura maravillosa que es la acción al portador. Este tipo de sociedad offshore, pues lo que pretende es que, vuelvo le digo, es muy fácil su creación, se puede crear por internet, se puede crear por un documento privado, incluso fuera de Panamá, y si está en lengua extranjera simplemente se traduce y simplemente se socializa o se institucionaliza ante una entidad avalada por el gobierno o Estado panameño. En su articulado, esta norma establece digamos, una gran ventaja y es que se materializa el principio de la autonomía de la voluntad privada en el sentido de que el propietario, el socio de la sociedad offshore o la sociedad anónima panameña puede regular de manera amplia sin que la legislación panameña se inmiscuya respecto a todos los tipos de negocios, acciones, reglamentos de gobierno, el tipo de reuniones en físico o virtuales dentro o fuera de Panamá. ¿Cuál es la ventaja de tener una sociedad offshore? Pues la ventaja es que todos los réditos, negocios, ganancias obtenidos fuera de Panamá, como carros, aviones, yates, fincas, empresas, dineros, no paga tributo en Panamá, todo lo obtenido fuera de Panamá. Esa es la gran ventaja. Ahora bien, también hay otra gran ventaja y es que la empresa offshore de Panamá no exige que las oficinas y que las reuniones sean en Panamá, pueden hacerse fuera de Panamá, incluso se pueden hacer vía internet. Y que los libros más importantes de la génesis de esa sociedad offshore o sociedad anónima panameña, como libro de acciones, libro de actas, libro de reuniones, etcétera, etcétera, pueden estar fuera de Panamá. Hay algo maravilloso, entre comillas, desde el punto de vista que uno lo pueda mirar, y es que esa acción al portador, antes de ser modificada esta ley 32 del 27, simplemente se materializaba con el endoso o simplemente el traspaso de manera privada entre los participantes. Y el dueño de esa acción al portador lo hacía dueño de la empresa y de la empresa offshore y por lo tanto dueño de absolutamente todos los bienes, réditos, ganancias, empresas que tuviese esa empresa panameña. Ahora bien,
La presión internacional ejercida por el Consejo de la Unión Europea y de la OCDE creó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal e instituyó una gran cantidad de tributos que normalmente personas naturales o jurídicas evaden o eluden sus impuestos. Ahí los tienen enlistados. Panamá cedió a esa presión internacional y en el año 2010 suscribió como signatario ese tratado multilateral, pero en el año 2017, cuando ya lo eleva a una norma nacional, hizo reservas. Entonces, cuando hizo reservas, prácticamente destrozó esa convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal porque no le está permitiendo a los demás estados compartir información sobre los impuestos más importantes que las personas naturales o jurídicas que utilizan empresas offshore pues evaden, como el impuesto de renta, ganancia de capital, bienes, herencias, donaciones, el impuesto al consumo o IVA, etcétera. Pero al mismo tiempo, Panamá legisló creando una figura que no existía y dando la apariencia de transparencia o de colaboración tributaria y creó la figura del custodio. Este custodio lo que hace es que antes de que se realice el traspaso de esa acción al portador, pues se perfecciona ese traspaso simplemente con la entrega del certificado de la emisión de la acción al portador. ¿Cuál es la gran ventaja, como ya venía manifestando, de tener una empresa offshore? Que todos los bienes, rentas, ganancias, empresas, dineros, etcétera, que se obtengan, realicen fuera de Panamá, no pagan tributo en Panamá, excepto que hay una obligación de renovar la matrícula mercantil cada año, que es, entre comillas, onerosa. El año pasado rondaba unos 300 euros. Ahora bien, respecto a mi investigación, tenemos que hay dos conceptos. Uno es la evasión, que tiene pena privativa de la libertad, donde el Estado hace facultad del jus puniendi, castigando con cárcel, y la ilusión, pues no tiene cárcel, pero simplemente es una forma de evadir tributos. Es utilizada por muchos tipos de personas, de las cuales creería yo que en la parte de preguntas podré ampliarles mucho al respecto. Ahora bien, ¿cuál es lo interesante de una empresa offshore? Pues que cuando una persona tiene una empresa offshore, pues la empresa offshore va a tener casas, bienes, réditos, yates, mansiones, y simplemente con el traspaso de la sociedad offshore, pues esta persona, al hacerse dueño de la acción al portador, pues se hace dueño de todo. Este paraíso fiscal como Panamá tienen ventajas competitivas porque pues protege con normas el secreto bancario, secreto administrativo, y su violación genera cárcel. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y cómo me llevo el dinero a una empresa offshore? Pues se lleva a través de la banca privada. Y exige la banca privada, que no es el simple banco de cualquier esquina, que se lleven aproximadamente 500.000 euros. Se pasan los protocolos internacionales sobre lavado de activos, financiación de terrorismo, soborno transnacional y listo. Ahora bien, estos señores que ustedes están viendo en pantalla son los dueños del escándalo de los Panama Papers, un bufete de abogados, uno de origen judío, perdón, de origen nazi y el otro de familia caudalada de Panamá, donde se filtraron una cantidad de información, y algunos de los casos más relevantes donde hubo elusión fiscal es el del caso de la International Holding, la Olympia International Holding, que fue llevada de Alemania a un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes Británicas, y allá pues se burlaron de los derechos de los trabajadores frente a las pensiones, frente a los derechos del Estado a cobrar los impuestos, bueno, las contribuciones de los parafiscales de la seguridad social. Otro caso muy interesante es el primo del ex dictador Bashar al-Assad, que en este momento está en Rusia. Cuando escribí mi investigación, pues todavía este señor ostentaba el poder como dictador de Siria. Y este primo se beneficiaba de todo lo que tuviera que ver con su primo dictador y pues eludió, evadió, jugó, esquivó todas las sanciones de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos a través de empresas offshore creadas desde Mossack y Fonseca, el del escándalo de los papeles de Panamá. Ahora, tenemos a nivel mundial otros líderes, otras personalidades de talla internacional que han utilizado empresas offshore para evadir y eludir impuestos, como Pedro Almodóvar, el dueño de Amazon. Y finalmente, pues tenemos un caso muy interesante que es el de Irlanda, Holanda y Panamá, donde estas nacionalidades se fueron utilizadas por la planificación fiscal agresiva y fue utilizada por Apple, y justamente terminando mi investigación apareció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde sancionó
millonariamente a Apple a pagar 13.000 millones de euros de impuestos que no había pagado por un acuerdo de muy baja cantidad de tributos con Irlanda, y lo condenó a pagar 1.000 millones de euros en multas. Como conclusión, yo no les puedo decir que hay algo sí y no. No, yo les puedo decir que una empresa offshore puede ser maravillosa si es verdaderamente utilizada para competitividad, si verdaderamente es utilizada y es utilizada con transparencia. Puede ser utilizada, por ejemplo, por líderes sociales. Por ejemplo, vivo en Colombia, donde hay líderes sociales en materia de derechos humanos, en materia de materia ambiental, que son perseguidos por los opresores de estos gobiernos tan corruptos, y pues para no verse afectados de sus bienes o sus ganancias pueden utilizar las empresas offshore porque le da un proteccionismo, le da un anonimato de alguna manera, pero puede ser mala si es utilizada por narcotraficantes, personas que tratan con niños, con mujeres, con armas, con minerales de manera ilegal, o porque se utiliza para un entramado de una planificación fiscal agresiva, y de esa manera pues evaden y eluden impuestos. Simplemente tengo como final mi exposición, una recomendación para otras futuras investigaciones, y es que se investigue acerca de qué sanciones penales o de civiles, etcétera, qué juicios se llevaron contra estos dos señores, Jürgen Mossack o Ramón Fonseca, del bufete de abogados Mossack y Fonseca, y todos los testaferros o personas de paja que fueron utilizados en las empresas offshore, que salieron a la luz pública en los papeles de Panamá. Quedo atento, profesoras, por todas las preguntas, el debate que quieran hacer acerca de mi investigación. Considero que el tiempo que me da la universidad es demasiado corto. Yo esta investigación la hice con mucha pasión, me interesa, me llama mucho la atención. Creo que los impuestos es demasiado importante porque pues hay unos principios, que es que con los tributos se deben realizar políticas públicas que beneficien el interés general, y que lamentablemente No, no se no se respetan. preocupe. Digo que sé que le apasiona el tema, porque como ha expresado que ha sido muy ilustrativo, pero esto es un trabajo, es una defensa de un TFM en el que el resumen es importante, y luego además estoy convencida que tendrá otros ámbitos donde pueda aplicar todo lo que ha investigado con publicaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Únicamente, bueno, darle la palabra a la doctora Otazu para que haga sus manifestaciones y luego concluiré yo con las intervenciones. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar, yo quiero, pues darle la enhorabuena por el acto que estamos llevando a cabo, el acto académico, ¿no? Tan importante. Y todo lo que hay detrás, ¿no? También ese esfuerzo, en todo el máster. Vamos a ver, tenemos que analizar, bueno, pues tanto sí, la exposición, ya vamos a hablar ahora, y las diapositivas, ¿no? Los esquemas o PowerPoint, como les queramos llamar. Bien, vamos a ver, yo empezando por aquí, en algunos Powers yo me he visto que, o sea, sí, se ha combinado imágenes con texto y tal, lo cual está muy bien, pero ha habido algunos en los que daba una sensación así como que no sé cómo expresarlo, como que está como revuelto, ¿no? Y claro, entonces dices, bueno, pues si la función es tanto para el ponente, pues para exponer lo que le ha parecido más relevante, bueno, como lo haya previsto, y para los que seguimos, a los que escuchamos, bueno, pues también para seguir, pues ahí en algunos me queda bien un poquito, digo, a ver, por aquí, por ahí, a ver qué es lo que tengo que ver, ¿no? O sea, bueno, dices, bueno, como ya he leído el trabajo, ya sé por dónde va, pero eso ahí me queda un poquito. La exposición, desde luego, la defensa, la exposición como tal, ha sido muy clara. Efectivamente, algo bueno, yo suelo decirlo y suelo valorar, que, bueno, en la exposición, efectivamente, en su caso, ha habido ese entusiasmo, se nota que le ha gustado el tema, que se ha metido con él, ¿no? Y que ahora, bueno, pues que ahora ya lo ha estudiado. Y es algo que sí, porque a veces también es verdad que nos encontramos, bueno, en todos los sitios, no solamente en TFMs, no, te puedes encontrar en la exposición de un abogado en un juicio, ¿no? Que es todo plano, y entonces te quedas así, no, que en su caso no ha sido este. Y en cuanto al trabajo, a ver,
A ver, yo quería comentarle, bueno, a mí igual los antecedentes, de hecho, no sé si igual han sido un poco demasiado extensos, porque normalmente los antecedentes de hechos, ahí sí que tenemos que cogerles la medida, porque, claro, en el trabajo, pues no estamos estudiando esos antecedentes, aunque sí que podamos hacer, bueno, pues un camino, una mención, no sé, igual un poco amplio. Después, vamos a ver, las citas. He visto que el modelo, claro, el modelo que se nos piden unir es precisamente citar los apellidos con mayúscula y bueno, y luego en la bibliografía y los ha citado todos con minúscula, ¿no? Luego también he observado que a lo largo del trabajo, bueno, pues sí, hay unos epígrafes que sí se han enumerado, tal, 1, 2, 3 y luego los subtítulos, y sin embargo otros no. Otros se ha puesto solamente resaltados en negrita, pero nada más. Entonces, eso un poquito, no sé, me ha sorprendido. Más cosas. Vamos a ver. A ver, el tema, desde luego, el tema que ha elegido, yo no voy a decir que sea sencillo, ni no, es bastante complicado, ¿no? Por todo lo que significa, todo lo que hay detrás y lo que ha supuesto en algunos países también, ¿no? Lo que supuso en su día. Y bueno, aquí, claro, en este sentido, pues he hecho en falta también hombre, que hay una vertiente que entraríamos o podríamos entrar en jurisdicción penal. Entonces, igual ahí nos hemos quedado en puertas. Sí, dice algún caso en particular, pero que es importante también, que hay varias vertientes, ¿no? Y luego, claro, sí que hace mención en el trabajo, y lo ha hecho también se refiere, digamos, y en la exposición también al secreto bancario. Vamos a ver, el secreto bancario, por sí solo ya podíamos tener, vamos, no uno, sino cientos de trabajos o tesis, ¿no? Claro, el secreto bancario, dices, bueno, claro, aquí vamos a enfrentarnos con Hacienda. Dices, vamos a ver, el secreto bancario frente a Hacienda, y luego encima que no solo de un país, sino que puede en otros también, ¿no? Entonces ahí igual, pues en fin, si se ha ido así un poquito bueno, o sea, se ha nombrado y ya está, no sé. Eso es un poco la sensación que me ha dado a mí. Bueno, perdón, no quiero extenderme más, nada, le devuelvo la palabra a la hora del señor presidente cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, doctora Otazu. Bueno, poco más que apuntar de lo que ha dicho ya mi compañera. Sí que en el aspecto formal considero que, y creo que además es una pauta, que todo trabajo de investigación, por muy actualidad, no actualidad, fiscal, es decir, laboral, siempre tiene que haber un trabajo de investigación. Y en el ámbito de la doctrina, pues se ha quedado un poco corto. De hecho, hay algunos autores, como por ejemplo Evangelista, que no los desarrolla en el cuerpo del trabajo. Me llama la atención que en el índice bibliográfico haya hecho uno y haya metido ahí todo, tanto autores como legislación, como páginas web. Es decir, ha hecho ahí un poco mucho de fondo de saco. Lo mismo respecto al mayúsculas y minúsculas que había dicho mi compañera. En el análisis doctrinal, aparte de que hay autores que citan el índice y no desarrollan el grupo de trabajo, se me ha quedado muy escaso. No solo nos interesa no saber la realidad que hay, sino también la doctrina, cómo lo interpreta, cómo lo analiza, y en ese ámbito, al ser un trabajo de investigación, pues también he hecho en falta esa vertiente jurisprudencial que un poco ha apuntado mi compañera, ¿no? En el que, bueno, pues ha dicho ahora en el último momento, ha hablado de esa sentencia del TJUE respecto al caso de Irlanda, pero que hubiera sido muchísimo más conveniente que hubiera hecho un análisis pues de sentencias, dado que es un máster de Derecho de la empresa, un análisis un poco más exhaustivo de las consecuencias que tienen pues todas estas situaciones que plantea el tema que usted ha tratado. Y por mi parte, nada más, reiterarle que, bueno, pues enhorabuena por haber llegado hasta este punto. Si quiere hacer uso de la palabra, tiene 5 minutos y luego nosotros nos iremos a liberar y le notificaré yo la nota. ¿De acuerdo? Perfecto, yo Gracias. voy a utilizar el temporizador de mi celular para yo no y respetar el tiempo que usted me acaba de dar. Mire, comprendo lo que me manifiestan. A veces se juntan muchísimas cosas, ¿cierto? Comprendo el rigor
y pues yo pretendí estar a la altura. Lo que sí les puedo manifestar de manera clara es que, pues, recuerden que mi investigación se basó con base en el escándalo de los papeles de Panamá y de este bufete de abogados Mossack y Fonseca, y que de ahí, pues, han salido personalidades de talla internacional como Lionel Messi, que ustedes lo tienen, lo tuvieron ahí en Barcelona mucho tiempo jugando y ganando millonadas y evadiendo tributos a la hacienda española y pues utilizando las empresas offshore. Pero también tenemos, por ejemplo, expresidentes como los primeros ministros de Irlanda y de Islandia, donde también estuvieron inmersos en escándalos utilizando empresas offshore y lógicamente evadiendo y eludiendo impuestos. Ahora bien, para poder, yo quería verdaderamente profundizar sobre el caso de Apple, que creo que es una de las condenas más importantes que se han hecho sobre estas grandes tecnológicas y creo que es el primer fallo que hay en la Unión Europea frente a una tecnológica, en este caso Apple, pero pues es que yo ya estaba terminando mi trabajo de grado, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues los digo de una manera muy respetuosa, comprendo las reglas de la universidad, mi tesis era mucho más larga, pero a mí me hicieron cortar páginas, ¿vale? Yo tenía mucho más profundidad y pues yo accedí a la instrucción que me dio la persona que me estaba asesorando en mi tesis, pero les puedo hablar sobre eso. Em, Les puedo manifestar de que pues de pronto no pude profundizar en mi intervención de la diapositiva por el término tan reducido de 15 minutos, pero mire, es que lo interesante de un paraíso fiscal es que tiene un ecosistema tan importante en ese principio de de la autodeterminación de de los pueblos y en el principio de la legislación que tiene cada país, y es que tienen ese universo de el secreto societario, el secreto bancario, el juego de de los de todo lo que es la banca privada, cómo llevar los dineros allá. Entonces, digamos que profundizar acerca de todo eso me generaba más páginas, pero que yo les puedo hablar sobre eso, porque pues yo lo investigué, ¿cierto? Y que, pues, por ejemplo, hay casos muy importantes que la profesora María José hablaba, por ejemplo, el secreto bancario, ahí yo toqué el tema de una entrevista incluso que hizo Jordi Évole, un periodista muy importante que ustedes lo deben de conocer en España, donde entrevistan a un señor suizo que trabajando en la banca de Suiza se dio cuenta que muchos dineros de los que utilizaban ciertas personas de talla mundial con grandes escándalos de muy baja procedencia de esos dineros, lo puso en consideración a la banca suiza y esa banca suiza lamentablemente nunca hizo caso acerca de esas denuncias que hacía su propio empleado y por lo contrario utilizaron el secreto bancario para perseguirlo no solamente a él como empleado de esa banca privada, de esa banca offshore, de esa banca del paraíso fiscal, sino también a toda su familia. De hecho, estuvo preso, ¿vale? Él lo manifiesta en una entrevista que hizo con Jordi Évole. Y bueno, pues yo lo único que les puedo manifestar es que ojalá el tiempo hubiese sido mucho más largo para yo poder compartir con mucha amplitud todo lo que lo que pude investigar y sobre todo pues para haber podido incluso haber no tenido que mochar parte de las páginas que yo escribí, pues que yo no sé porque la universidad le corta a uno páginas, comprendo, pues que son normas que uno tiene que respetar y pues como abogado incluso en un juicio yo tengo que respetar los tiempos, Las normas, ¿cierto? las normas de la universidad son para todos los alumnos Sí, igual, por lo tanto exacto. nos tenemos que, Sí, claro, esto no es una tesis, eso es un trabajo fin de máster, por claro, lo tanto también está ahí un poco la pericia del alumno de saber resumir, ¿no? claro, De saber resumir en una exposición y porque esto ya digo que no es una tesis doctoral, es un claro, trabajo fin de máster claro. y de investigación. En cualquier Pero caso, bueno, pues de todas maneras, muchas gracias por agradecemos su escucharme, muy exposición. amables. ¿Perdón? Que muchas gracias por escucharme, muy amables. Os agradezco mucho. Nos vamos a retirar para deliberar y en nada estamos aquí, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Nada, usted. Bueno, en este momento el jurado se ausenta, no sé cuántos minutos se ausentarán y en cualquier momento pues me dirán si he logrado superar la sustentación o la defensa de mi trabajo fin de grado de la maestría.
esperemos la buena noticia. Buenas tardes, Elkin, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues únicamente comunicarle la nota final del trabajo fin de máster. Tanto la doctora Otazu como yo hemos considerado, tras su exposición, valoración del trabajo y sus argumentaciones, que la nota final del trabajo es un 8. Muchísimas gracias, les quedo muy agradecido, muy amables. Enhorabuena. Pues Muchas gracias. enhorabuena y nada, y ya saben, con todo lo que sabe, a rellenar artículos, libros, ponencias, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Me emociona mucho la valoración que hacen al esfuerzo de uno estar trabajando, tener a la mamá enferma, bueno, de situaciones que pasé Claro. mientras hacía la tesis. Gracias. Pues venga, venga, mucho ánimo para lo que haya pasado y venga, enhorabuena por este 8, un 8 merecido y además valorado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Venga, un abrazo, Elkin. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Chao. que vaya muy bien.